nuestro segundo taller. Somos el colectivo canábico de Suipacha. El primer taller fue sobre el aceite de cannabis. Este es mi primer cultivo que salió de una encuesta del primer taller. Bueno, muchas gracias por estar acá. Nuestra meta es que todos podamos tener nuestra planta y hacer nuestra propia medicina, no tener que comprarla porque no sabemos lo que tiene. Así que bueno, hacia allá vamos. La charla se va a constar de 4 partes. ReproCam, vamos a hablar de la planta, la parte vegetativa, floración y curación, y vamos a hacer un pequeño paneo del indoor. Y de ahí saldrá la próxima charla cuando terminemos y hagan la encuesta. Así que bueno, muchas gracias y arrancamos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Franco, algunos me conocerán, otros no. Mi intención es comentarles lo que es el ReproCam, que es el registro del programa de cannabis. Está orientado a las personas que necesitan hacer un tratamiento medicinal. El registro consta de 3 pasos, de 3 sencillos pasos que se lo voy a decir a continuación. Esta ley, la 27.350, habilita a cada persona a cultivar hasta 9 plantas de cannabis en su casa con el acceso de un profesional de la salud. Nosotros vamos a contactar a un personal de la salud, a un profesional de la salud, para que nos diagnostique y él decida qué rol vamos a utilizar para registrarnos en la página, porque nosotros tenemos la opción del paciente cultivador, que es, en mi caso, autocultivo y me hago mi medicina, pero también tenés el responsable, por ejemplo, si tenés algún hijo o alguna persona a cargo, vamos a decidir lo que el doctor, vamos a elegir lo que el doctor nos diga. Depende de la entrevista que tengamos con él, él nos va a decir, tienen que registrarse de esta manera, o te podés registrar como cultivador solidario, y en ese caso la gente accede a tu medicina por medio de un regalo. En la entrevista con el doctor, bueno, vamos a hablar del doctor. Al doctor hay muchos en internet, podés buscar muchos. Lo importante es hablar, comunicarnos qué tenemos con él para que haga un seguimiento de nuestro tratamiento, porque él nos va a recetar una medicina que una persona que estudió y es un profesional. Entonces, en ese momento vamos a completar el registro, que es una declaración jurada con nuestros datos personales, documento, DNI, WIL, domicilio. Es muy importante que el DNI, que figura, que el número de que la calle que figura en tu documento sea la misma que figura en todas las partes de los registros que nos vamos a seguir a continuación. Bueno, vamos a completar los datos, vamos a firmar. En este momento podemos empezar a repartir los formularios. Y vamos a firmar también el consentimiento bilateral, que es un acuerdo entre las dos partes, entre el doctor y el paciente, porque nosotros somos pacientes. Estamos a cargo de un doctor, no nos olvidemos de eso. En el siguiente paso, bueno, este consentimiento formal se lo van a mostrar ahora, donde también completamos nuestro nombre, documento, domicilio, lo firmamos, pasamos a la siguiente, lo firmamos, y bueno, ese sería el primer paso para completar. El segundo paso es registrarse en Argentina, que es una base de datos digital de nuestro país. Si no tenemos una cuenta, la podemos conseguir en la Play Store de cualquier teléfono o por una computadora de escritorio también se puede. Vamos a registrarnos y vamos a llenar nuestros datos de la siguiente manera. Bueno, DNI, número de documento, QUIL, fecha de nacimiento. Esto está en Mi Argentina, tenés todos tus documentos. Vamos a crear la cuenta y vamos... es muy importante que validemos nuestra identidad con el escaneo facial de validación 3, porque si no después no concuerdan los datos. Esos son los datos que usan ellos. El siguiente paso, en el anterior les vuelvo a remarcar que pongan el domicilio que figura en su DNI, que tengan los datos bien
que figure en su registro. Claro, porque es el mismo domicilio donde van a tener la planta. Eso se puede cambiar después, pero es necesario que tengan, eso me lo dijo el doctor, que tengan el DNI de la casa con el DNI el domicilio de la casa con el domicilio del DNI. Y bueno, para completar este registro nos vamos a dirigir a reprocam.msalud.gov.ar y mientras el diagnóstico del doctor nos vamos a registrar como paciente responsable cultivador. En este caso, en mi caso, me registré como cultivador, llené mis datos nuevamente como los mismos, de la misma manera que lo llené en mi Argentina y con el doctor en la declaración jurada. A continuación seleccionamos de la manera que me represento con el perfil yo. Es muy importante que el rol que van a elegir es uno solo. Ustedes se van a poder registrar como paciente, responsable o cultivador. No van a poder elegir los tres roles. Así que esperen a que el doctor les diga qué perfil tienen que utilizar. Luego van a seleccionar autocultivo. Y para finalizar el registro, vamos a obtener un código de números y letras que lo vamos a compartir con el doctor. Y de esta manera, les vuelvo a decir, el registro con el doctor, lo vamos a repartir así, el registro de mi Argentina y el código de vinculación. Posteriormente, el plazo de habilitación del registro son 30 días aproximadamente y lo podemos corroborar en mis datos, ya en la página. Así que bueno, estos son los tres pasos para conseguir el registro. Si tienen alguna pregunta, alguna duda Nosotros desde el colectivo tenemos un médico, que si quieren lo pueden escribir, que es de Suipacha y que es bastante accesible. Porque una vez que ustedes tengan la entrevista con el médico, después pasan a hacer todo lo que necesitan. Y si no, pueden buscar cualquier médico que esté anotado en el programa. Nuestro médico es muy accesible, están cobrando arriba de 5, 6, hasta 10.000 pesos por reloj. La idea nuestra es que en algún momento se haga desde el hospital, porque esto es salud pública. Entonces, tendríamos que poder ir al hospital, que el médico nos atienda y nos inscriban al programa gratuitamente, porque es un derecho que tenemos como dice Mamá Cultura. Pero todavía no llegamos a eso. Por eso tenemos que pagar lamentablemente. Y bueno, después, para que hagan la consulta, todos los pasos que necesitan. Una consulta. Dijiste que teníamos tres posibilidades de inscripción. Una posibilidad de paciente y una posibilidad de cultivador. Dentro de la posibilidad de paciente, que entiendo que nos va a guiar el doctor, ¿podemos cultivar también? Sí, por supuesto, paciente es la opción que le recomendamos para que accedan a su cultivo y luego a las flores que van a preparar sus aceites. Son pacientes y cultivadores, la primera opción. Con las 4 puedes cultivar, estás legalmente asignado para cultivar. Sí, la otra opción es el registro del médico. Es para los profesionales de salud que están registrados, tienen su título y se inscriben. Esa es la cuarta opción. Bueno, lo voy a dejar con Lucas, que le va a hablar de la parte vegetativa de la planta. En este momento tan hermoso. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Lucas y vamos a hablar un poquito sobre la parte vegetativa de la planta. Pero primero arranquemos con unas características, ¿no? El cannabis tiene distintas especies, como podemos ver acá. Está la especie sativa, que es una especie que crece en climas cálidos, es alta y tiene hojas puntiagudas. Está también la índica, que se caracteriza por ser más arbustiva, por ser más de climas fríos, por ser baja y con unas hojas más gordas, por así decirlo, ¿no? Y también hay una que es muy interesante, que es el Cannabis rudelaris. ¿Qué es esto? Es una planta que se adaptó a las pocas horas de luz
en climas muy fríos y que crece sin depender de las horas de luz que haya. Siguiente. Bueno, el cannabis tiene dos sexos. No es como casi todas las plantas que tienen una reproducción asexual, sino que necesita la hembra ser polinizada por un macho para así obtener semillas. El macho se caracteriza por largar unos saquitos que son como unas bananitas, que ahí adentro está el polen, que es lo que hace que polinice la hembra. Esta es la hembra, que larga flores para así desarrollar semillas. Nosotros lo que buscamos ahora para hacer medicina, aceite, cremas, es la hembra. También hay casos que pueden haber plantas que tengan el mismo sexo, o sea, hermafroditas, que en ese caso muchos cultivadores la descartan, pero se puede utilizar para hacer cremas. Vamos a hablar de una parte muy importante. ¿Se puede subir un poquito esto? Sí, Ahí está. Pues ya ahí es más fácil. Bueno, hablemos de algo muy importante para que entendamos cómo crece la planta. La planta necesita de un fotoperiodo. ¿Qué es esto? Es las cantidades de horas de luz que necesita la planta para o vegetar o florar. En este caso, como estamos en el hemisferio sur, podemos germinar las semillas entre septiembre y noviembre. Esto va a depender también del tamaño que uno le quiera dar a la planta. Incluso se puede esperar hasta enero para germinar. Y la cosecha va a ser más o menos en abril, mayo, cuando las horas de luz ya bajaron por debajo de las 14 horas de luz. La planta con 14 horas de luz para arriba va a vegetar, va a crecer así. Y con 14 horas de luz para abajo, que es lo que pasa en otoño, va a florar. Siguiente. Bueno, esta charla se va a dividir en 4 etapas, que son la etapa de germinación, la etapa de crecimiento, la etapa vegetativa y la etapa de floración. Yo les voy a explicar lo que es hasta vegetativa. Empecemos con la germinación de una semilla. Ahora sí voy a necesitar el... Sí, no, también. luz, sí. Bueno, el método que vamos a utilizar es el método OVNI, se le suele llamar, que simula un OVNI porque se le usan dos platos uno encima del otro, pero también se puede usar un tupper. ¿En qué consiste? En darle humedad básicamente a la semilla, humedad y oscuridad, porque la semilla tenemos que recrear que esté debajo de la tierra. Entonces, con servilletas, siempre servilletas, esas las de cocina, las normales, esto es agua sola, ¿no? Se la coloca dentro de un plato o de un tupper, colocamos las semillas, en este caso vamos a germinar varias, siempre les recomiendo eso, que germinen unas cuantas, porque si germinan una es posible que capaz que esa semilla no va a prosperar, entonces nos ahorramos tiempo. La rociamos bien, que quede bien húmeda la servilleta. Y un dato para controlar bien la humedad, si no sabemos si le pusimos mucho o poco, es cuando hacemos esto, no caiga agua, no chorree. Si chorrea es bueno sacársela, ese exceso de agua. Una vez humidificada, la tapamos y rociamos de nuevo. También es importante que la servilleta no nos quede por fuera del plato, porque esto puede que se evapore el agua.
nosotros buscamos que la humedad quede. Ahí debe estar más o menos. Con el otro plato la tapamos. Y bueno, si tienen estos platitos que quedan siempre un toque abierto, le podemos poner algo pesado, le podemos tapar con cinta. Lo importante es que quede hermético, para que no se vaya la humedad para afuera. Por eso les recomiendo un tupper, como en este caso. Esto va a la oscuridad, puede ser en una mesita de luz, un placar, en un lugar donde no le dé luz, porque tenemos que recrear que la semilla está abajo de la tierra. Acá tengo semillas ya germinadas, no sé si se alcanza a ver, ¿no? ¿Las pasamos? ¿Las vamos pasando? También puedes cambiar. Bueno, el desarrollo de la planta más o menos se va a dar así en su etapa de germinación. A los 3 días más o menos que está en oscuridad, vamos a ver cómo va a empezar a salir su raíz, su radícula. Al cabo de la semana más o menos, siempre es bueno ir viéndolo todos los días, abriéndolo, y yo lo que hago en estos platos que aparte son un poco transparentes, miro así, a través de la luz. Entonces se puede ver fácilmente qué semilla abrió y cuál no. Al cabo de una semana más o menos, vamos a ver que se aprecian sus primeras hojas. Acá vamos a elegir nosotros en qué momento queremos plantar, en qué mes y más que nada para el tamaño que le queremos dar a la planta. Si uno no puede tener un monstruo gigante en su patio, es mejor que espere más o menos, incluso puede esperar hasta enero para germinar. Si germinamos en septiembre, la planta en febrero va a ser un monstruo. Entonces, podemos hacerlo desde que la semilla está así, o podemos incluso esperar a que la semilla se desprenda de lo que es la raíz y las hojas. Ahora lo que vamos a hacer sería el primer trasplante de una semilla. Sí. Sí, claro. Pero primero antes tenemos que saber en qué tierra lo vamos a poner. El cannabis no necesita de cualquier tierra para vivir. Puede vivir en el patio de nuestras casas con la tierra negra del piso, pero se vende en el mercado, y tenemos un montón de productos que si quieren pueden ver después, que viene una tierra ya preparada directamente para cannabis, que es una mezcla de perlita, humus, turba. Lo importante para saber si es una buena tierra es agarrar un puñado y apretar. Cuando abra se va a desarmar. ¿Qué pasa con la tierra negra, la tierra del patio? Nosotros cuando agarremos así y apretemos va a quedar la forma de nuestra mano. Y eso es muy compacto para el cannabis. Entonces es bueno que esté aireado y retenga húmedo. Llenamos en un macetín chiquito, puede ser un tarrito de yogur también o un vasito de plástico. Cualquier cosa que sea chiquita más que nada, porque nosotros lo que tenemos que llegar es ahí. Entonces, llenamos con el dedo, le hacemos un pocito, más o menos hasta la mitad del dedo, que no llegue hasta el fondo de la maceta. Y ahora con cuidado, porque la planta en esta etapa es muy débil. Entonces, agarramos la semilla germinada con sus hojas para arriba, su raíz para abajo y la colocamos adentro de los clítoris. En este caso, como tiene ya hojitas, yo lo que hice fue dejar las hojitas fuera de la tierra, al ras. Esto es lo mismo, le damos humedad. Le damos.
sin miedo, tranqui, que la planta en esta etapa necesita mucha humedad. Entonces, para saber si regamos bien, tenemos que ver que la macetita va a escurrir por debajo. Esta no escurre porque, bueno, estoy con un rociador, capaz que con este. Estos son rociadores que pueden comprar también en productos de Positive Vibración, que son especialmente para estos. Entonces ahí podemos regar. Listo. Ahí quedó bien regada la maceta. En esta etapa vamos a regarla cada vez que esté. Tratemos de que no se nos seque la parte de arriba, porque como decía antes, necesita mucha humedad en esta etapa. Tampoco un exceso porque puede hacer hongos. Con el calor y la humedad se puede generar hongo en las raíces y eso es un problema para después. Vamos vigilándola todos los días y esto lo tenemos que dejar que no le dé la luz directa, el sol directo más que nada. Porque, bueno, ahora está lindo el clima, pero en verano va a hacer mucho calor y se va a evaporar muy rápido. Entonces tratemos que no le dé el sol directo, dejémosla a la sombra, pero que sí le entre buena luz de ambiente. Si no va a pasar esto, que se espiga mucho y queda muy finito, entonces esto con las plagas puede ser un problema. Al cabo de unas semanas vamos a ver cómo el cannabis va a desarrollar sus primeras hojas, sus primeras chalas, que ya están con una forma más puntiaguda. Al cabo más o menos, sí, de 2 semanas, 2 semanas y media, vamos a ver cómo la planta se va a ir desarrollando cada vez más y más y cada vez más rápido. Esto es una característica de la planta, que mientras más grande es, más rápido crece. Lo que tenemos que buscar es pasar de esto, bueno, de esto a esto, y de esto vamos a seguir creciendo en una misma maceta. Así, así, hasta llegar a este punto. ¿Por qué? Porque acá la planta ya tiene el mismo tamaño de la maceta. ¿Qué significa esto? La planta, el mismo tamaño arriba, es el mismo tamaño que es para abajo, o sea, en sus raíces. Tenemos que buscar que enraíce toda la maceta para lo que viene a continuación, que es nuestro primer trasplante. Bueno, no, tranqui. La planta por dentro ahora les voy a mostrar igual, pero tenemos que lograr esto, que se forme un pan de raíces. Todas las raíces enraizan toda la maceta, entonces cuando saquemos va a quedar el pan entero y no se va a desarmar. Un trasplante siempre lo vamos a hacer en seco, la maceta seca, así más o menos. Sí, no importa, pero hoy la probamos a hacer. Sí. Porque si no puede pasar eso, que cuando está húmeda, cuando recién regamos, se nos puede desarmar cuando lo saquemos. Entonces, un buen trasplante siempre se hace a la sombra, un día que no sea muy seco en lo posible y que no sea a la 1 de la tarde donde da el pleno sol con todo el calor, con los 38 grados del verano, porque se puede deshidratar muy rápido la planta. Entonces, ¿cómo hacemos el trasplante? Entre nuestros dedos tiene que ir el tallo de la planta y con la palma de nuestra mano sostenemos la tierra. Creo que salga bien, ¿no? Va a salir re bien. La damos vuelta, apretamos acá porque va a estar, incluso la raíz a veces se pega a la maceta, entonces sacamos tranqui y ven, queda la forma de la maceta. Estas son sus raíces, son muy finitas, muy. Un poco húmeda, no llegamos a fin. Esta está media húmeda, pero no llegamos. Nos falló el clima. Hacemos un pocito que entre la maceta
y volvemos a rellenar con más tierra de positiva vibración. El sponsor. Con la mano vamos ahí empalejando un poco y tratemos de que nos quede centrada la planta, porque un poquito más. Y siempre hasta el ras es bueno, porque todo lo que dejemos por debajo de la tierra va a desarrollar más raíces. Entonces, siempre después de un trasplante, ¿Con esto o con este? sí, lo pego con este porque Yo sé la que sí, que está sí. Después de un trasplante vamos a regar. Un dato que me faltó, que es importantísimo, es con qué agua regar. No vamos a regar con agua de la canilla porque tiene cloro. Tenemos que buscar eso, un agua que no esté clorada. Podemos usar agua de pozo, agua de lluvia, agua mineral, o incluso si no tenemos solamente agua de canilla, llenamos, supongamos que esta es agua con cloro, ¿no? Llenamos un tarro que vayamos a usar, puede ser un balde incluso de 10 litros. Y esto lo que se deja, si es agua clorada, se deja afuera de 24 a 48 horas para que el cloro se evapore, ¿no? Después de esas 48 o 24 horas se puede volver a usar, depende del calor que haga afuera, ¿no? El método de riego siempre va a ser circular, forma circular, despacio, porque le estamos dando agua a un ser vivo, y desde los bordes de la maceta hacia el centro. Después de un trasplante siempre vamos a usar abundante agua, porque el sustrato viene húmedo, pero es bueno echarle mucho hasta que escurra por abajo de la maceta para que las raíces se asienten en la tierra. Despacio, sin encharcar la tierra. Y el tamaño de maceta que podemos usar en este momento, ya cuando tengamos la planta enraizada en la macetita, en la primera maceta, va a ser de 5 litros a 10. Les recomiendo eso porque no más. Si no, la maceta va a ser muy grande y vamos a tardar más tiempo. Es por un tema de tiempo que nos convenga a nosotros. Seguimos regando. Bueno, a ver que esta tierra absorbe mucho humedad, entonces va a costar un poco que escurra para abajo. Pero si tenemos una regadera a mano, igual ahí hay una. Ahí está. Ahora lo que está haciendo es escurriendo por abajo. Voy a levantar un poco para que vean. ¿Ven? Esto obviamente lo vamos a hacer en el pasto, en algún lugar donde drene el agua. Si lo hacemos en una palangana, el agua después que sobra se descarta. Cuando levanten la maceta van a ver, después de regar, que está pesada. Incluso ahora siendo chiquita me cuesta. ¿Cómo saber cuándo regar, cuándo necesita agua la planta? Es levantando la maceta que esté liviana. Si no, también podemos ver que la parte de arriba, si está seca, tenemos que regar. Igualmente en verano vamos a necesitar mucha agua. Entonces, siempre vigílenla todos los días, porque esto es un proceso que, más que trabajo, necesita dedicación. Mientras más dedicación le das, mejores resultados obtenés. Bueno, ahora el procedimiento es el mismo que antes, nada más que con una planta más grande. Vamos vigilando, manteniendo la humedad, nunca con un riego excesivo por los hongos. Y ahora vamos a entrar en un tema muy importante que es cómo actúan las micorrizas y tricodermas. ¿Qué es esto? Ustedes se preguntan. Las micorrizas y tricodermas son una serie de hongos, bacterias, microorganismos en general que aportamos a la planta para incentivar el crecimiento de las raíces, pero más que nada para prevenir futuros hongos
que atacan más que nada por la parte interna de la planta. Existe el Fusarium, que es uno de los hongos más comunes, que con exceso de humedad en el suelo, el hongo lo que hace es entrar por las raíces, subir por los tallos hasta sus hojas. ¿Cómo nos damos cuenta de...? ¿Había foto de eso? No. Bueno, una planta como Fusarium vamos a ver que las hojas están caídas, están oscuras, que les falta ese verde lindo que tiene la planta. Que bueno, esto yo les digo, es mejor prevenir a que curar, porque combatir un hongo es muy difícil. Entonces, se compra también el producto que son micorrizas, tricodermas, que se diluye en agua, se aplica como riego una vez por semana. Bien. Bueno, y ahora vamos a entrar en un tema de plagas. Incluso ya en esta época empiezan a aparecer las plagas, así que imagínense en verano va a ser un quilombo. Lo mismo que con los hongos, siempre es mejor prevenir a que curar. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para las plagas? Siempre, bueno, podemos también comprar el producto que viene en aceite de NEM, tierra de dinatomeas, también no sé, jabón potásico, pero también se pueden hacer productos caseros, que es mezclando agua con ajo, dejándolo fermentar un día, 2 días, lo que uno prefiera, y con eso rociar toda la planta, ¿no? Empaparla bien, por arriba de las hojas, por debajo de las hojas, por los tallos, incluso a la tierra. ¿Por qué? Más que nada la plaga, donde empieza a atacar, es por debajo de sus hojas. A ver, corremos más. ¿Ven? Acá tenemos 2 plagas que son una de las más comunes, que esto ya es una etapa avanzada obviamente, pero esto les muestro para que ya les dé asco y quieran usar los productos de uno. Porque miren lo que es. Esto es araña roja, que es un ácaro que te ataca también más que nada en la parte inferior de las hojas, arriba. Y ya en una etapa avanzada hace esto, una telaraña en toda la planta. Esto obviamente es mejor descartarlo a que utilizarlo. También está uno de los más comunes y uno de los que más te hacen dolor de cabeza, que son los pulgones. El pulgón más que nada va a estar por debajo de las hojas y se va a identificar porque son como unos puntitos verdes que después se ponen negros. Y nada, estas plagas lo que hacen es alimentarse de los azúcares de la planta y obviamente te traen carencias de la planta. Y nada, siempre es lindo tener un espacio de cultivo limpio y apropiado, porque después de esto pensemos que lo vamos a utilizar para medicina y no es bueno después tener un aceite que esté con hongos o con plagas. Entonces, siempre es bueno prevenir todo este tipo de problemas. Los productos se pueden utilizar una vez por semana y para rociar las plagas siempre es bueno hacerlo ya cuando cae la noche para que no se evapore muy rápido y la planta lo pueda absorber. También fíjense que si van a rociar como preventivo que no vaya a llover al otro día, porque esto lo que puede hacer es lavar la planta y es lo mismo que nada. Preguntona, ¿puedo rociar el mismo día los 2 productos? Se pueden mezclar y usarlos. Viene la tierra de dinatomeas también, que eso no hace falta diluirlo en agua. Eso se puede aplicar directamente a la tierra, es como un polvo blanco. Eso lo que hace es dañar el esqueleto de las plagas y hace que les penetre más los otros productos que vamos a utilizar. El aceite de NEM, el jabón potásico. También podemos utilizar jabón blanco, si no tenemos. Mezclarlo en agua, con ajo también si queremos. Incluso algunos usan las colillas de cigarrillo. Pero bueno, siempre es bueno comprar los productos. Pregunta, Sí. ¿eso también sirve para las hormigas? El tema de hormigas es medio complicado porque la hormiga no es considerada una plaga, pero sí te va a atacar porque la hormiga come un montón, incluso también el bicho bolita en sus etapas tempranas.
Por eso es bueno que cuando está en esta etapa no dejarlas afuera a la intemperie, porque esto ya con un solo bicho bolita o una hormiga ya te comen entera el plantín. Entonces, bueno, eso ya es buscar qué productos son para las hormigas. Viene el cebo para hormigas también. Pero también se puede utilizar naranjas que ya están unguiadas, las naranjas ya podridas, las dejamos en agua, las remojamos bien, mezclamos hasta que se desprenda ese hongo de la naranja y con eso rociar. Eso sería un preventivo casero para las hormigas. Ahora vamos a entrar en un tema que yo creo que es el más importante y el más lindo también, porque uno le puede dar la forma que quiera a la planta, ¿no? Aparte de esto tiene beneficios para plagas, para ventilación, para todo, para lo que se imagine. Se trata de las podas. Acá vamos a comenzar por la poda apical. La poda apical consiste en retirar la punta de la planta donde va creciendo su ápice central y promover el crecimiento de sus ramas inferiores. Esto lo que va a hacer es, en vez de tener una planta que crezca así para arriba, va a crecer así para los costados. Esto es bueno si queremos tener ya en febrero, cuando la planta sea enorme, que no pase un tapial, que esté menos expuesta. ¿Cómo hacer una apical? Es muy sencillo. Primero, sin miedo. La planta, si la cortamos, va a crecer igual. Nunca vamos a matar la planta cortándola, a no ser que la cortamos acá. Pero es muy resistente la planta a poda. Este tiene con una tijera desinfectada, siempre, por tema de hongos también, porque no solo hay un hongo que ataca por las raíces, sino con la humedad cuando ya tienen sus flores formadas. Cortamos bien la tijera y bueno, acá viene la magia, por así decirlo, y es elegir dónde vamos a hacer el corte. Nosotros tenemos que buscar que por debajo de la planta queden, bueno, tenemos el tallo, la hoja y entre medio de eso están los nudos. Desde un nudo sale esto, que esto en vegetativo se transforma en ramas, en floración se transforma en flores. Entonces, como estamos en vegetativo y queremos incentivar el crecimiento de ramas laterales para así tener muchas puntas y no solo una, vamos a hacer un corte siempre hasta el nudo. Podemos elegir si es acá arriba, si es acá, pero siempre dejando nudos por debajo y al ras de un nudo, no dejando un pedazo de rama así, para que también quede más prolija y eso también, si se pudre un pedacito, cuando rociemos puede agarrarle hongo. Entonces, yo más o menos la voy a hacer acá, sin miedo, cortamos y vamos a retirar esta parte. Esto, si lo hubiéramos dejado, sigue creciendo para arriba. ¿Qué pasa ahora? Que estos tallos van a recibir más luz, entonces van a crecer más. Bueno, acá me quedó medio feo, entonces vamos a hacerlo mejor. ¿La poda siempre en etapa de vegetación? La poda siempre en vegetación, siempre. Nunca podemos podar en floración porque la planta ya, bueno, al principio de flora sí crece, pero es mejor no hacerlo porque como ya empieza a desarrollar la flor, deja de vegetar. Entonces, siempre es bueno hacer podas una vez por semana en etapa vegetativa, sin miedo, porque tranqui, si ven que es mucho una vez por semana, pueden hacerlo una vez cada 15 días. Esto va a ser más o menos la forma de un plantín chiquito, ¿no? Ustedes piensen que la planta de cannabis es así en su totalidad, cada rama va a ser esto. Entonces, en cada rama nueva que crezca después, podemos también ir haciendo apicales en esas puntas y así va haciendo más y más y más crecimiento horizontal, que es lo que buscamos. También para tener un crecimiento parejo de la luz. Bueno, acá podemos ver mejor cómo sería ya una planta más avanzada y la hacemos el apical, ¿no?
Ahí está hecho. Ven que esos tallos van a empezar a crecer de esta manera y cada vez más y más. Ahora entra otra poda, que es la que una de las que más beneficia, porque puedo podar esta, ¿no? Tranquilo. A Adri no le gusta podar porque La que está regada así, no, yo tampoco. ¿Esa te querés la podemos pasar para que la vayan viendo la poda? Yo también las cortamos. apóyenme eso sí. Pero, sí, pero te puedo asegurar que es buenísimo, pero yo no lo soporto, porque tienen que podar ellos. Pero yo les recomiendo que la hagan sí o sí, porque después van a estar en febrero en un pozo de 3 metros y van a decir, bueno, ¿y ahora? Bueno, ¿cómo hacer poda de bajos? La poda de bajos consiste en retirar sus hojas y tallos inferiores, siempre con la tijera desinfectada, siempre a la sombra también. Busquemos una hora del día que sea más o menos como usamos también para el trasplante, ¿no? También hay un tema de en qué luna hacer podas, cuál es más beneficiosa. Se recomienda podar en luna nueva porque la energía de la planta está en las raíces. Pero bueno, ya eso ya es un tema más avanzado. Pero bueno, ¿ven? Estamos alineados, porque Ahí vamos haciendo poda de bajos, sacando tanto como ramitas como hojas. ¿Ven? Hasta dejar hasta ahí, ¿no? Yo sigo, para incentivar el crecimiento de estas nuevas ramas. Y esto lo que hace, bueno, ahora es una planta chiquita, pero cuando sea un arbusto enorme, toda la parte de abajo va a estar llena de hojas y el aire no va a fluir muy bien. Entonces esto es bueno para la ventilación, para que la luz se concentre en sus puntas, que es donde van a ser las copas, donde van a estar las flores más gordas. Y también por tema plaga. Todo esto también beneficia por tema plaga, porque la plaga se va a centrar, por ejemplo, en esta hoja más que en esta hoja. Porque esta hoja es más grande, tiene ya su capa más gruesa. Entonces la plaga en una etapa temprana va a buscar hojas chiquitas porque son más finitas. Esas son las que le vas sacando. Estas son las que les voy sacando y bueno, esto se descarta. Esto se puede tirar para hacer compost, para hacer... ¿Se puede utilizar para crema? ¿No? Tiene resina, Claro. al compost, todo, yo lo he hecho todo el mundo. Bueno, esto también, una vez por semana, y es más que nada para tener higiene en la planta. ¿Ven? En este caso retiraron una rama muy grande y quedó así, con el tallo todo descubierto. Esta es la forma que tenemos que buscar de la planta. En esta no está hecho la apical todavía, como pueden ver, pero si antes de eso hubiéramos hecho una apical más o menos ahí, o ahí, o ahí, tendríamos estas ramas más largas y sería en forma de no sé, de tridente, por así decirlo. Siguiente imagen. ¿Ven? Acá está un resultado. Bueno, esto es en indoor y en maceta, pero para que se den una idea, a esa altura tienen que podar la planta. ¿Ven? Quedan una buena distancia de las hojas de la tierra. Entonces esta planta va a tener muy buena ventilación por debajo y una concentración de energía arriba. Ahora vamos a entrar en un tema de tutores, que son muy importantes más que nada para un futuro, porque la planta cuando flora, está en su etapa de floración, engorda mucho, y más que nada si está en tierra. Si está en tierra, van a hacer unas copas muy grandes y esto va a ser muy pesado para los tallos, entonces se van a doblar. Nosotros lo que hacemos es colocar palos, cañas, los que a ustedes se les ocurra que puedan clavar en la tierra y sea rígido.
y con eso atamos sus ramas laterales, sus ramas más que nada las más altas, las que pueden sufrir un quiebre en una tormenta o lo que fuera, y las atamos a los tutores fíjense que no sea con un hilo plástico, que no sea hilo, porque va a ir cortando la planta, que sea lana, que sea un cacho de trapo, con lo que tengan a mano, pero nada hilo plástico o hilo encerado, porque eso va a ir generando una herida en la planta. Bueno, la planta cuando está acá va a seguir el mismo paso que hizo acá, entonces tenemos que esperar a que la planta tenga el tamaño suficiente para poder hacer el próximo trasplante, que acá ya entran un poco ustedes eligiendo a dónde van a seguir. En caso de no tener un patio o no poder poner una planta en tierra, se recomienda seguir a macetas más grandes. Lo que se busca es llegar a febrero, a fines de febrero, cuando va a empezar la floración, con espacio. No puede llegar a floración la planta ya en su totalidad de la maceta, porque en floración sigue creciendo un poco. Entonces, darle espacio para la flora es muy bueno. En caso de que vayan a cultivar en tierra, en su patio, tenemos que preparar el terreno antes de pasar el trasplante a la tierra. ¿Cómo lo preparamos? Bueno, acá podemos elegir si podemos hacer un pozo grande y agregarle la tierra que veníamos utilizando, o tranquilamente la planta ya tiene el suficiente tamaño para crecer en una tierra negra, compacta, normal. Entonces, tenemos que buscar un lugar donde crezca verde. Nosotros miremos y vemos que hay vida ahí, porque el suelo va a tener vida. Si nosotros nos podemos plantar en un lugar que por más que dé el sol, esté hermoso para plantar, la tierra está seca, sin un pastito, es que la tierra no tiene nutrientes, no tiene microorganismos vivos. Entonces siempre es bueno buscar lugares donde incluso crezca ortiga. La ortiga es muy buena porque atrae las plagas que pueden ir al cannabis y nos beneficia mucho tanto cuando estemos utilizando los productos. Aparte, la ortiga crece en un suelo donde hay mucho nitrógeno, y la planta en vegetación necesita nitrógeno más que nada. Entonces siempre es bueno anticiparse a dónde van a poner la planta. También lo que tenemos que ver son las horas de luz directa que van a dar a nuestra planta. En verano hace muchísimo calor, entonces no podemos tener toda la tarde de la luz directa a la planta, porque se va a deshidratar muy rápido, se va a secar muy rápido la tierra. Entonces, buscar un balance. Tampoco es bueno que esté siempre a la sombra, porque se va a espigar mucho. La planta cuando busca luz se hace muy finita y muy larga, entonces hace tallos débiles. Por ejemplo, esto es lo que me pasó a mí en una plantita chiquita, que como busca luz, su tallo se desarrolla más que sus hojas. Entonces, siempre buscar ese balance que le dé luz directa, si puede ser a la mañana, al atardecer, nunca donde el sol está en su máximo esplendor, porque es donde más calor hace, y si es posible evitar esa hora de luz directa, mejor. Más o menos el tamaño que va a llegar la planta a febrero es este. Estas son plantas que, como ven, no están tan podadas, entonces genera ese arbusto. Ustedes piensen que en su parte interna de la planta hay mucho follaje, mucha hoja. La circulación de esta planta dentro debe ser nula, entonces es posible que esta tenga plagas. Por eso siempre es bueno, a esa altura más o menos, quitar todas esas ramas, dejar su parte superior, concentrando la energía en sus puntas. También estas hojas grandes se pueden ir sacando para dejar el paso, la luz a las partes más internas de la planta. Acá tenemos otro ejemplo. Como ven, se hacen arbustos enormes, pero esto les aseguro que puede ser el triple. Más que nada dependiendo de la variedad, si es sativa, como les decía hoy, la sativa se hace muy alta, si es índica se hace más así como arbusto.
Y nada, siempre es controlando que lleguemos a la flora con el tamaño que queremos que tenga nuestra planta. Porque siempre hay que controlarla desde antes del crecimiento. No podemos esperar a tener un plantón así, sacarle la mitad de la planta de un corte, porque puede generarle estrés a la planta. Una vez llegó febrero, vamos a empezar a ver cómo la planta va a mostrar su sexo, incluso mucho antes. Se puede mostrar, que lo muestra en el nudo, pero eso ya vamos a hablar después, Nau va a hablar. Ya en febrero, fines de febrero, empieza la etapa más linda, que es la etapa de floración, que es donde la planta va a empezar a desarrollar su flor, que es lo que buscamos nosotros. Así que los dejo con Nau.